la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Y yo quiero llevarlos por la palabra. Quiero llevarlos y queremos introducirnos hacia lo profundo de la palabra. Esté atento a este tiempo. Dice la Biblia que hay que aprovechar el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tú y yo hoy estamos aprovechando el tiempo. Hoy en este momento muchos necesitan de la ayuda del Espíritu de Dios. Y lo están teniendo. Porque el Espíritu Santo se mueve de acuerdo a la iglesia. El Espíritu de Dios está sujeto a lo que la iglesia lo provoca. Si la iglesia no provoca su presencia, si un cristiano no provoca al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no puede moverse. Dice que Él ha repartido dones. Amén. Romanos capítulo 8, verso 13. Dice así, ¿lo tiene? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a Romanos 15. Gloria al Señor. Te das cuenta que nosotros estamos, es un privilegio estar aquí. Estamos viviendo para el Espíritu de Dios. Romanos 15, 13. ¿Lo tiene? Escucha esto. Y el Dios de esperanza, mi alma alaba a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el Dios de esperanza, aleluya, os llene de todo gozo. ¿Cuántos quieren gozo? Y paz en el creer. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos necesitan paz? Oye, yo necesito paz, hermano. Porque al ver tanta gente sufriendo, a ver tantos niños muertos, a ver tantas familias sin casa, a ver tanto que de un minuto se pierde todo, eso duele. Necesito paz. Y yo sé que cada uno de nosotros necesitamos paz. ¿Y sabe dónde está el paz? La paz en el creer en Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El que provoca el gozo, el que provoca la paz, se llama Espíritu Santo. Y voy más profundo en el verso 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo a través del Espíritu de Dios. San Juan 16, esto está bueno. Hoy te voy a dar esta enseñanza. San Juan 16, voy a hablar del Espíritu, la necesidad de conocer al Espíritu Santo. San Juan 16, hay mucho que hablar, pero vamos a sujetarnos al tiempo. Amén. San Juan 16, verso 18, verso 8. Escucha esto. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 5. 16:8 de San Juan, ¿lo tiene? 16:5. Pero ahora, dijo Jesucristo, todo esto lo que el que está hablando aquí es Jesucristo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El verso 8 dice todos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ocupe su lugar. Dios bendiga su palabra
que es bendita desde la eternidad. La necesidad de conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué la necesidad? Porque parece ver que nosotros, los hombres, el ser humano, necesita una ayuda divina. Necesitamos una ayuda divina, pero para que nosotros podamos comprender el reino de los cielos, para que podamos comprender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, necesitamos entender la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que cambia, el Espíritu Santo es el que regenera, el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu de Dios desde el principio, yo te puedo llevar desde Génesis hasta Apocalipsis y podemos buscar versículos, capítulos que hablan que el Espíritu de Dios es Dios. Solamente no hay tres dioses. Nosotros no adoramos a tres dioses, porque hay creyentes que piensan que nosotros estamos adorando a tres dioses. No, estamos adorando a un solo Dios, y ese solo Dios se muestra al ser humano de tres maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son tres dioses, es el mismo Dios, pero Él en conjunto, en esos tres, en la Trinidad como Él se presenta, de maneras distintas Él trabaja. No adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios. Pero ese solo Dios se revela al hombre de estas tres maneras: como Padre creador, como Hijo redentor y como Espíritu Santo, el que nos regenera, el que nos convence, el que nos revela. Es el mismo Dios, solamente que Él se presenta de estas maneras. Amén. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Pero ese solo Dios, Él sabe por qué Él ha determinado que nosotros podamos conocerlo de esa manera. Muchas veces no vamos a entender a Dios. Muchas veces con esta mente finita no vamos a entender a Dios. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios para poder entender lo pasado, lo presente y lo futuro que Él tiene para nosotros. Si desde el Pentecostés, desde que vino el Espíritu Santo, era una promesa que iba a descender el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios trabajaba de manera distinta como trabaja en el Nuevo Testamento. Pero no es que era otro espíritu, no es el mismo espíritu, solamente que Él trabaja de manera distinta, pero hace la misma función, tiene el mismo propósito. Ahora, vamos a hablar del Espíritu de Dios. Desde el día del Pentecostés, la iglesia que está bajo el nuevo pacto en Cristo, desde que vino el día del Pentecostés, desde que Cristo se fue al cielo, el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia. Y el Espíritu desciende sobre la iglesia con un propósito. El propósito era revelar al Padre, poder hablar del Hijo, para poder entender a Dios, para poder entender que Él murió por nosotros. Tuvo que venir el Espíritu de Dios y convencerlo. Por eso es que los versos que leímos en San Juan dijo Jesús: conviene que yo me vaya, porque os rogaré al Padre que envíe otro consolador. Ya estaba determinado desde la eternidad hasta la eternidad. Ya estaba el propósito que el ser humano iba a conocer a Dios Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ahora, desciende, había promesas. En Joel capítulo 2 hay una promesa que es para la iglesia, que es para nosotros, que es para los que estamos en esta generación. Había una promesa, dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros tiempos. ¿Cuáles postreros tiempos? Ahora, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? ¿Para qué iba a derramar Dios su espíritu sobre toda carne? Para que nuestros hijos, para que la familia pudiera ser usada por el Espíritu de Dios, para que el Señor nos diera sabiduría, para que el Espíritu de Dios pudiera guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo yo sé que estoy en la verdad?
Cuando en este mundo hay diferentes doctrinas de hombres, hay diferentes religiones, hay diferentes grupos étnicos que buscan a Dios, pero no lo están buscando como el Espíritu de Dios dice, como la palabra de Dios dice. Hay distintos caminos que pueden llevarnos a Dios, pero solamente uno nos puede acercar al Padre, el Hijo. Y ese Hijo, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el único que nos puede hablar del Hijo se llama Espíritu Santo. Hay distintas sectas que pueden traer enseñanza a la gente, al ser humano. Y cuando el creyente no es dirigido por el Espíritu de Dios, es arrastrado, apartado de la verdad. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El único que nos hace libre no es Mahoma, no es Buda, no es nadie más. Se llama Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Yo sé que estoy en la verdad, porque la palabra de Dios lo dice, porque el Espíritu de Dios nos convence que hay vida después de la muerte, que algo nos espera después. Pero ¿quién nos convence? El Espíritu de Dios. En San Juan capítulo 16 verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que va a convencer no soy yo, no es mi palabra, no es tu palabra. ¿Cuántos quieren que toda la familia se convierta a Cristo? Ese es nuestro deseo. Ese es mi deseo. Pero más que sea mi deseo, el que convence es el Espíritu de Dios. El que cambia es el Espíritu de Dios. El que transforma es el Espíritu de Dios. El que puede transformar se llama Espíritu Santo, porque Jesucristo, de los labios de Jesús, la Biblia dice que Jesús lo dijo: el único que va a convencer se llama Espíritu de Dios. Él conviene que yo me vaya, porque el que los va a convencer, el que los va a redarguir, el que los va a traer a los pies de Cristo, el que va a cambiar la vida, se llama Espíritu Santo. Ahora, para que la iglesia pueda invadir los territorios del enemigo, conquistar al mundo, ese es nuestro llamado. Conquistar al mundo para Cristo. Pero más que conquistar al mundo, no podemos llegar todos nosotros al mundo, pero vamos a llegar por lo menos a donde Dios nos deje. Por así decirlo, estamos en Detroit, queremos conquistar a Detroit, pero hay que hacerlo bien. Amén. Que tu vida cristiana tenga un encuentro con Cristo. Pero el encuentro con Cristo, el que lo provoca, se llama Espíritu Santo. El que va a transformar la iglesia se llama Espíritu de Dios. Alguien me dijo en unos días atrás, alguien me dijo: nadie va a poder convencer a la iglesia. Nadie va a poder. Tu fuerza, no trabajes con tus fuerzas. Tú eres un pastor, no trabajes con tus fuerzas. Déjale la guianza al Espíritu de Dios, porque tú no convences a nadie. El que lo convence se llama Espíritu de Dios. Ay, 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 gracias Señor. Tú no llevas las cargas de la iglesia, las lleva el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que convence. Cuando Dios te está llamando, cuando el Hijo te desea, el que va a provocar ese acercamiento hacia el Padre y hacia el Hijo se llama Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a revelar. El Espíritu de Dios te va a llevar, te va a trasladar a los pies de Cristo, a la presencia de Dios. Te va a revelar la palabra. Hay cristianos que dicen: es que yo no entiendo nada. Es que yo no entiendo lo que predica el pastor. Yo no entiendo por qué voy a la iglesia. Yo no entiendo por qué estoy en la tierra. Yo no entiendo por qué tengo que estar aquí. Te voy a decir algo. Nosotros estamos aquí con un propósito. Y la identidad que tú y yo tenemos es que el Espíritu de Dios nos ha convencido que hay un propósito eterno para nuestras vidas y que vale la pena vivir en esta tierra diciendo que Cristo salva, que Cristo viene y que un día nos reuniremos con Él. Así que hay que aprovechar el tiempo cada día. Amén. Para conquistar Detroit, para conquistar al mundo. Fíjese, el Espíritu de Dios es el que va a convencer. Cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, cuando tú y yo dejamos que el Espíritu de Dios sea, hermano, prepárese, porque de ahora en adelante, antes que termine este año, vienen cosas lindas a esta iglesia. Yo te dije que nuestra temporada está cambiando y está cambiando.
Yo te dije que algo nuevo viene para este lugar, viene para tu vida, algo fresco viene para tu vida. La Biblia dice en Isaías capítulo, déjame ver, porque es que Isaías, a mí me encanta leer Isaías. El capítulo 43 de Isaías, versos 18 y 19 habla que no nos acordemos de las cosas pasadas. Pero me dice el verso 19, yo haré cosas nuevas, dice Jehová, pronto saldrán a la luz. Y déjame decirte, cuando tú y yo le dejamos la guianza al Espíritu de Dios, Él nos convence, Él nos transforma y Él nos lleva, nos traslada a un momento, a un mover de Dios. Viene un mover de Dios poderosamente para nuestras vidas. Porque el que lo provoca es el Espíritu de Dios. Nuestra oración tiene que cambiar. Nuestra oración tiene que cambiar. La oración tiene que cambiar. Mi oración tiene que cambiar. Ha cambiado mi oración. La manera como oro ha cambiado. ¿Por qué? Porque de acuerdo tú confieses es lo que Dios te está escuchando. Porque dice que nosotros pedimos muchas cosas. El ser humano pide mucho. Pero en ese pedir, a veces dice Romanos 8 que no sabemos pedir como conviene. Romanos 8 verso 26 dice que no sabemos pedir como conviene. Nosotros pedimos mucho. Qué grande lista tenemos a Dios. Señor, dame. Y dice, stop, dice Dios, espérate. Yo te voy a dar, pero antes que yo te dé, yo quiero que tú conozcas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que soy yo mismo. Ahora te voy a dar que tú reconozcas quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu de Dios. Ya nuestra oración tiene que cambiar. Nuestra oración es: Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, úsame. Espíritu de Dios, hermano, Espíritu de Dios, levanta mis manos, abre mi boca, abre mi garganta. Dios, mueve mis pies para buscarte, mueve mi cabeza para levantar mis ojos al cielo. El Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hechos 1:8, ¿cuántos se saben ese verso? Y recibiréis ¿qué? Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él es el que va a convencer. Ustedes solamente son instrumentos. Ustedes solamente se van a poner en mis manos, van a dejar que el Espíritu de Dios los use. Y el que va a hablar por ustedes es el Consolador, el Espíritu de Dios. Cuando Él venga, Él te va a convencer, hermano. Así que aquí en este lugar el que habla es el Espíritu de Dios. I'm sorry si no te gusta cómo Dios te habla. No es el pastor, es el Espíritu de Dios. En este altar está el Espíritu Santo. En esta iglesia está el Espíritu de Dios. No solamente en el altar, en todo lo que es esta iglesia, de afuera hasta acá. Yo le he dicho, Espíritu de Dios, muévete aún desde el parqueo, aún desde la entrada, en los 4 ángulos de esta iglesia, desde aquí hacia allá afuera, lo que es la iglesia, comunidad cristiana. Espíritu de Dios, muévete. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Aleluya. Recibiréis poder. Sí se puede, hermano. Sí se puede avanzar. Sí se puede servir al Señor. Claro que sí se puede. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que es difícil servir a Dios? El que dice que es difícil servir a Dios no ha tenido un encuentro con Cristo. El que le cuesta todavía entregar su alma, entregar su carne al servicio de Dios, es que todavía no le has dado la libertad al Espíritu. Porque cuando un hombre o una mujer le da libertad al Espíritu, el Espíritu Santo viene, comienza a trabajar en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Tu ser comienza a ser transformado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te convence. Ahora estoy convencido que he sido llamado. Si Dios me vuelve a introducir en el vientre de mi madre, entonces le volvería a pedir al Señor, llámame para predicar tu palabra, llámame para tener un encuentro contigo, Señor, porque esta vida en la que estamos viviendo se vive bien y se vive con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y recibiréis poder. Ahí está, es el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos
en toda Jerusalén, en todo Detroit, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay límites en Dios. Cuando la iglesia es empoderada por el Espíritu de Dios, cuando una mujer, cuando un hombre, cuando un joven, aun cuando un niño es empoderado por el Espíritu de Dios, comienza a ser transformado en un instrumento, hermano, y no hay límite. Los límites los ponemos nosotros, los límites te los pones tú aquí en la mente, pero en el Espíritu Santo, cuando recibes al Espíritu Santo, recibes poder, recibes nueva fuerza, recibes unción, recibes autoridad, mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a esa persona del Espíritu Santo? El crecimiento, tanto en lo externo como en lo interno de la iglesia, tenemos que dejarle la guianza al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo hoy te va a confrontar. Y es necesario que Él nos confronte, porque nuestra oración ha cambiado. Detroit va a ser sacudida. La ciudad va a ser sacudida. Las familias van a ser sacudidas por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo desciende. Espíritu de Dios desciende. Cuando tú y yo confesamos, Espíritu de Dios desciende. Espíritu de Dios comienza a descender. Comienza a descender los cuatro ángulos. Señor, despierta al norte, al sur, este y oeste. A gente, convéncelo, Señor. Porque tu palabra dice que el Espíritu de Dios, cuando descienda sobre la iglesia, el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, se llama el Espíritu de Dios. Y eso va a llegar. Eso está llegando, hermano. Vamos a sacudir por el poder del Espíritu de Dios a esta ciudad de Detroit. Prepárate, porque eso viene. ¿Cuántos aceptan el reto? 3. ¿Cuántos aceptan el reto? Anímeme para seguir con usted también, porque el Señor nos está llamando a provocar avivamiento. Y lo está haciendo, nos está inquietando el Espíritu de Dios. Señor, aviva la ciudad. Señor, aviva la ciudad. Señor, aviva la ciudad. Señor, aviva la ciudad. Estamos aquí. Señor, tú nos tienes con un propósito aquí. Hay mucha gente allá que está esperando avivamiento. Está esperando avivamiento. Y mi espíritu se desespera. Mi espíritu se desespera. Pero tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice, hermano. Hay mucha gente que está esperando el mensaje. Hay mucha gente que está esperando el mensaje. Aquí en Detroit, no solamente aquí en Detroit, allá en Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, en Puerto Rico, hermanos, en República Dominicana, hay gente que está esperando el mensaje, aleluya, y el Espíritu de Dios es el que tiene que convencer. Hoy es tiempo de buscar al Señor. Mi espíritu anhela, mi espíritu se apasiona. Siento que mi espíritu se eleva. Siento que tenemos que estar predicando a Dios, Señor. Mucha gente está esperando el mensaje. Mucha gente está esperando avivamiento. Estamos proclamando avivamiento. Estamos proclamando que antes, hermano, antes el Espíritu Santo me dijo hace 3 noches atrás, derramando mi alma al Señor, llorando amargamente. Le dije, Señor, ¿qué está pasando? Dime qué está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar? Dinos, prepáranos, Espíritu de Dios, prepárame. Dame una palabra, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Y me dice el Espíritu, tranquilo, porque antes de que Cristo venga, antes que el Hijo venga a la tierra de escoger a su iglesia, antes de eso viene un tiempo de avivamiento en el Espíritu. Voy a avivar, voy a comenzar a despertar corazones que están dormidos. Y antes de que levante Cristo a la iglesia, me dijo el Espíritu de Dios, voy a comenzar a ordenar, voy a comenzar a santificar, voy a comenzar a hablar, voy a comenzar a los que van a irse con Cristo. Así que si hoy tú estás escuchando este mensaje en este lugar y a través de nuestro canal de YouTube, déjame decirte que viene un tiempo de un avivamiento poderoso a la tierra. Antes de que Cristo levante la iglesia, la palabra se va a cumplir, la profecía se va a cumplir, pero antes de eso la iglesia tiene que ser avivada. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu nos anhela celosamente, dice Efesios. El Espíritu Santo nos anhela, es Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó la tierra, el cielo y la tierra, el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
alguien desordenó la tierra. En el verso 1 dice que Dios creó, en el principio creó los cielos y la tierra. Y algo que tengo en claro, que lo que Dios crea no lo crea perfecto, no lo crea en desorden. Pero el verso 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Del verso 1 al verso 2, alguien tuvo que desordenar la tierra. Los teólogos, los eruditos bíblicos que investigan, yo no lo sé, dicen por ahí que en el verso 1 al verso 2 de Génesis 1, dice que a la mitad de ese verso es cuando Satanás es lanzado del cielo y llegó a la tierra y desordenó todo, porque Dios lo que crea no lo crea, hermano, desordenado. Y dice que cuando el verso 2 estaba la tierra desordenada y vacía, dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu es Dios, y Él buscaba habitar en un vaso de barro, de carne y hueso, hecho a semejanza de Dios. No se puede extraer de la iglesia lo que no está con lo que no tiene la iglesia, el contenido que está buscando. No se puede extraer. Nosotros no podemos dar salvación. Nosotros, la iglesia, hermano, déjame decirte una verdad. La gente viene buscando salvación. La gente viene buscando restauración. La gente viene buscando un mejor estilo de vida. La gente viene buscando, hermano, un buen testimonio. La gente viene buscando saciar su alma. Y hermano, y la gente va a buscar a la iglesia. Si la iglesia, hermano, no está llena de Dios, si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, la gente puede llegar en montones, porque la gente que viene del mundo viene a buscar, a extraer lo que hay dentro de la iglesia. Pero si la iglesia no le da libertad al Espíritu, el Espíritu Santo no se puede mover como agua, hermano, como ríos de agua. Y hoy, hermano, lo estamos entendiendo, que el Espíritu de Dios se tiene que mover, te tiene que transformar, te tiene que llenar, para cuando la gente venga pueda encontrar esa agua de vida que provoca el Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo entienden? La persona no puede recibir de la iglesia unción, amor, autoridad, si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios. Lo que decía el Espíritu Santo es que en muchos lugares del mundo la iglesia no le ha dado libertad al Espíritu. Alguien dijo por ahí: ¿por qué no vemos milagros? Los milagros están. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Dios está. Los que necesitamos alinearnos a la palabra somos nosotros. Los que necesitamos acercarnos a Dios somos nosotros, porque Dios está cerca de nosotros. Por eso hay que conocer al Espíritu de Dios. Se tiene que estar lleno para que podamos a ver, hermano, a ver, para que haya un desbordamiento del río de Dios. Tenemos que estar llenos de Dios. Para que pueda fluir agua de vida de esta iglesia, tenemos que llenarnos. Un río, para que se desborde, tiene que superar la capacidad de caudal donde va. Cuando un río se desborda, es porque alcanzó la capacidad. Amén. Rebasó la capacidad. Los ríos se están desbordando a causa del agua en este tiempo. Los huracanes que han llegado a las costas, hermanos, y donde hay un río, por la tanta lluvia, el río se va a desbordar porque llegó, rebasó la capacidad de su caudal. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llegue sobre comunidad cristiana, yo lo que quiero es que el río se desborde, que el río corra, no solamente en estas cuatro paredes, sino que corra al norte, al sur, al este y al oeste de Detroit, porque es el Espíritu de Dios. Familias van a ser restauradas, matrimonios van a ser restauradas, y el que los convencerá se llama Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Usted me dirá: pastor, ¿y dónde me lleno del río? Busque San Juan 7. San Juan 7. ¿Cuántos quieren agua? ¿Cuántos quieren agua espiritual del río de Dios? Aleluya. Esto está bueno y se pone mejor. Wow.
Está bueno el calorcito, ¿no? Eso está bueno. Y hay que disfrutar. Yo lo disfruto. Porque vienen 8 o 10 meses que no vas a sudar. Ni te soples, aprovecha el calor. Santo Jehová. ¿Dónde encontramos agua? San Juan 7. Dígale a su hermano, tenemos que ir a Jesús. Díselo, tenemos que ir a Jesús. Estamos en un tiempo crucial donde viene un avivamiento a la tierra. Antes de que Cristo venga por su iglesia, el Espíritu tiene que provocar un avivamiento para acercar a la vida a Cristo. Amén. San Juan 7, sígame. Verso 37 en adelante dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el verso 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed? Aleluya. El que cree en mí, aleluya. ¿Cuántos creen en Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, agua viva, no agua muerta. El cristiano que está muerto es que está corriendo agua muerta ahí. Tomó agua del mar muerto. Pero el río de agua de vida se llama Jesús. Quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, el río se tiene que desbordar. ¿Y quién causa que el río se desborde? Cuando estamos en Cristo, lo causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da gozo, es el que te da paz. ¿Cuántos quieren paz? Levanta tus manos. Espíritu de Dios, que tu iglesia reciba paz a través de tu Espíritu Santo en este momento. Que el Espíritu Santo venga y te diga: Dios está en control. Que el Espíritu Santo venga y te diga: Jehová proveerá. Que el Espíritu Santo venga y te diga: lo vas a ver obrar en tu vida poderosamente. Dios proveerá. Lo que se destruyó, pero el que crea cosas nuevas se llama Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios te dice: yo estoy en control, dice Jehová. Está en mis manos, estás en mis manos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que ir a Jesús, llenarnos de esa fuente de poder, porque son ríos de agua viva que corre. Yo no sé si te voy a decir esto, que cuando tú estás en gozo, es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé, pero cuando tú estás en gozo, ¿qué te sucede dentro de ti? Como que al dentro de ti algo. Cuando tú sientes a Dios y comienzas a tener esa revelación de Dios en tu interior, y estás aquí, estás levantando las manos, y cuando el Espíritu te toca, tú sientes que un río corre dentro de ti. Es ahí donde quieres correr, quieres salir corriendo, quieres salir a testificar, quieres salir a decir: Cristo salva. Es que dentro de ti hay una pasión. La carne te dice: quédate. La carne te dice: mira, no entienda. Pero hay dentro de ti el Espíritu de Dios, está dentro de ti convenciéndote. Y está el río. Cuando tú más alabas, cuando tú más adoras, cuando tú más sirves, cuando tú más te entregas al Señor, ese río está creciendo en ti. Ese río está creciendo en ti. Por eso es que vemos al hermano, a la hermana gozosa. Por eso es que vemos al hombre, al matrimonio gozoso, porque dentro de ellos hay un río que está corriendo, y el río que corre es el río de vida. Cuando el río deja de correr en nuestro interior, nos opacamos. ¿Cómo estás, hermano? Ahí pasándola. ¿A cuánto le han dicho eso? Me he encontrado gente con ganas de darle una bofetada. ¿Cómo está, hermano? Ahí más o menos. ¿Cómo? Si eres cristiano, eres hijo de Dios. ¿Cómo agarrarlo así y decir: hey, despierta? Despierta.
El Espíritu de Dios está sobre ti. Y dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es que a ti te dan ganas de saltar, de alabar, de glorificar. Porque no es tu carne, no eres tú. Es que el río que está corriendo dentro de ti, hay que levantarse, hay que ir a buscar al Señor. Hay que, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Alguien te dice, no te detengas, y tú lo expresas. No me puedo detener, no me puedo detener. Tengo que hacer algo para Dios. Señor, úsame, Señor, úsame, 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 úsame. Le dices al Señor, ¿sabe por qué? No te quedas tranquilo, no te quedas tranquilo. Te duermes ahí, no estás haciendo nada. Y viene, ponte a orar, ponte a leer, ponte a buscar, vete a la iglesia. Y ahí vienes tú y dices, ay Dios mío, pues vámonos. Porque dentro de ti alguien te está convenciendo. Wow, yo leí este capítulo hace 10 años, no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Porque ahora el Espíritu de Dios está obrando en ti más que ayer. ¿Cuántos alaban a Dios? Santo Jehová. No se puede extraer alimento de una nevera o de un refrigerador cuando el refrigerador o la nevera está vacío. ¿Cuántos han tenido la nevera vacía? Y cuando más vacía está la nevera es cuando se te antoja una chuleta. Ay, ay, ay. Cuando más vacía está la nevera, un bistec ahí frito. Ay, ay, ay. Con bastante tomate, y está vacía la nevera, y se me antoja un pollo a la mexicana como yo me lo como, y se me antoja un pollo a los puertorriqueños, se me antoja un pollo a los salvadoreños, se me antoja una sopa a la nicaragüense. Ay, mi alma alaba a Dios. El pastor tiene hambre. Cuando la nevera está vacía, no se puede extraer nada de la nevera. Alright, ¿sí? Cuando tu vida está vacía, el que está alrededor de ti no puede extraer nada. Porque estabas, ouch. Ponte aquí la cabeza, ponte la mano aquí y dice, ouch. Ay, me dolió. Cuando el refrigerador, la nevera, está vacía, no se puede extraer nada de ello. Pero te vengo a decir buenas noticias. El Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y mientras el Espíritu Santo esté sobre la iglesia, las almas que vengan van a encontrar vida en este lugar. Mientras tu vida esté llena de Dios, el que te rodee va a encontrar vida en ti. Lo que tú confieses, eso va a recibir la persona que te escucha. Aún tu familia, cuando tú te llenas. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que nuestras familias se entreguen a Cristo? Pero no es por tus fuerzas. Cuando vean en ti la vida de Cristo, cuando vean en ti la llenura del Espíritu de Dios, cuando vean en ti que tú eres transformado, entonces no vas a ser tú, va a ser el Espíritu de Dios que los va a convencer y va a decir, lo que tiene José, yo lo quiero. Fácilmente, es tan fácil, pero a la misma vez tan difícil, porque someternos a Dios nos cuesta. Cuando es la bendición tremenda. Cuando tú te sometas a Dios, tu amigo, tu vecino, tu vecina. El reto para mí ahorita es mi vecina. Una mujer de Dios o morena que está ahí al lado mío. Me ha entrado el deseo de hablar de Cristo y la voy a tener en la iglesia. Amén. Me ha entrado un deseo, le dijo a mi esposa, tenemos que llevarla a la iglesia. Yo sé que ella sabe que soy pastor o yo no sé, pero ella viene y nos regala comida y nos da comida y nos da comida y siempre los niños están ahí. Y yo le dije al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo quiero darle de esa comida espiritual que ella necesita. Dame la oportunidad para llevarle y acercarla a tus caminos. Hermano, necesitamos al Espíritu de Dios. Un cristiano que no busca la plenitud del Espíritu Santo no crece,
No hay gozo ni paz en el alma cuando el corazón está vacío. Romanos 8:9 dice: Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se han levantado sectas que tienen muchos seguidores, testigos de Jehová, mormones, etcétera y demás, etcétera. Hay muchas sectas que están dejando a un lado al Espíritu Santo. Mientras la esencia es el Espíritu de Dios, su alma está vacía. Su alma está vacía. Porque dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta, escucha esto, en la resurrección a la vida espiritual. El Espíritu de Dios es el que manifiesta resurrección. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, que nosotros en otro tiempo estábamos muertos. Pero dice la Biblia, dijo Pablo, pero Él les dio vida en Cristo cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero ¿quién nos dio vida? Cristo. ¿Pero a través de quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No teníamos vida, estábamos muertos espiritualmente, no comprendíamos. ¿Cuántos huíamos de Cristo? ¿Cuántos huíamos de la iglesia? ¿Cuántos, hermanos, estábamos vagando en el mundo y nos hablaban de Cristo y no queríamos de Cristo? ¿A cuántos les pasó? Que huíamos, pero ahora estamos locos por Cristo. ¿Cuántos están locos por Cristo? Amén. Que huíamos, comprendíamos, hermano, estábamos hundidos en las tinieblas. Porque hay un espíritu de verdad. Dice, más adelante voy a ver si toco San Juan capítulo 14, donde dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad nos va a guiar. El Espíritu es el que nos guía. El Espíritu es de verdad. Porque en este mundo hay un espíritu de mentira. Está producido por el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo, Satanás. Hay un espíritu de verdad y un espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira es creado por el diablo. Y muchos hermanos caminan en el espíritu de mentira. Ahora, el espíritu de verdad lo provoca el Espíritu de Dios. Para que tú estés en la verdad. Tú estabas muerto, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Estábamos hundidos en las tinieblas hasta que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Dice, el cual nos hizo renacer para una esperanza viva. Wow, Pedro habla tremendamente. Primero de Pedro 1:3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y si esa es la esperanza que tú y yo tenemos, es una esperanza viva. Muchos tienen la esperanza en el hombre. Muchos tienen la esperanza en el Papa de Roma. Dios tenga misericordia de él y lo visite el Señor y se arrepienta. Dios tiene misericordia de nosotros. Muchos tienen la esperanza en el dinero, en lo material, en lo que va a pasar. Muchos tienen esperanza en el hombre, en el poder físico, natural. Pero hermano, nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, caeríamos nuevamente en muerte espiritual. Gracias damos a Dios, porque el Espíritu de Dios nos da vida. Segunda de Pedro 1:21 dice que necesitamos la enseñanza del autor. ¿Quién es el autor? Dios.
Pero ¿quién inspiró a la palabra? El Espíritu de Dios. Para entender esto, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Para entender lo futuro, tenemos que entender al Espíritu de Dios también. Segunda de Pedro 1:21 dice que necesitamos la enseñanza y necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo convierte la letra en luz y por poder de Dios para su alma. El Espíritu de Dios viene a nosotros, nos da vida, le da vida a estas letras que están aquí. Esto es sobrenatural. El Espíritu de Dios inspiró la palabra. Esta palabra, estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo tienen vida. Por eso cuando viene el Espíritu de Dios revela. Dice la Biblia, más adelante dice que el Romanos dice que el Espíritu de Dios dice que la palabra escudriña. El Espíritu de Dios escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Dice Romanos. Dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios, cuanto más nuestro corazón lo escudriña. Y cuando el Espíritu Santo lo escudriña tu corazón, cuando el Espíritu Santo escudriña tu corazón, entonces el Espíritu de Dios dice: voy a revelarle al pastor que predique de tal lectura bíblica, dice el Espíritu Santo, para que a mi iglesia yo le hable hoy. Entonces el que comienza todo es el Espíritu de Dios. ¿Dónde lo comienza? En tu interior. Comienza ese deseo, comienza esa hambre y comienzas a decir: Espíritu Santo, dame una palabra. Espíritu de Dios, háblame. Espíritu de Dios, háblame. Y cuando ya el Espíritu Santo está cocinado, ahí ya el alimento en ti, entonces viene y baja la revelación en la palabra, y es cuando recibe la revelación de lo que estás esperando. Pero lo que provoca es el Espíritu de... ¿Cuántos quieren que le hable el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo se va, lo perdemos todo. El Espíritu Santo está con nosotros, pero no te confíes, porque el Espíritu Santo es Dios y nos puede amar tanto Dios y nos puede celar tanto el Espíritu Santo, porque dice que Él nos anhela. Dice Efesios capítulo 4 verso 30, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos ha sellado para el día de la redención. ¿Cuál día de la redención? Nos ha sellado para el día de que la venida de Cristo venga. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Dios nos ama, el Espíritu Santo nos ama, sí, nos ama. Pero cuando tú lo contristas, puede darte una oportunidad, dos oportunidades, o tres oportunidades, o cuatro oportunidades. El Espíritu de Dios ya está en ti. Pero llega un momento que se acabó la oportunidad para nosotros y el Señor decide: deja a esa vida, dice Dios, y el Espíritu Santo se aparta. Cuando el Espíritu Santo se aparta, viene muerte espiritual. Y te lo doy en el mejor ejemplo que tenemos: Saúl. Saúl fue ungido como rey. Y cuando Saúl comenzó a ser ungido como rey, reinó en Israel. La Biblia dice que Saúl nunca levantó un altar. Saúl nunca se dejó guiar por Dios. Quiso hacerlo mejor como él lo parecía. Llegó un momento que Saúl desobedeció a Dios. Ofreció holocausto que no le correspondía a él ofrecer. Era el sacerdote. Y Saúl ofreció un holocausto. Fue y consultó una divina. Fue a consultar a los demonios. Y dijo: Dios, él era un instrumento para mí. Pero como comenzó a jugar, comenzó a desobedecer, el Espíritu Santo lo apartó de él. Y Dios viene al profeta y le dice: he desechado a Saúl como rey de la casa de Israel. Lo he desechado y el Espíritu se ha apartado de él. Dijo Dios: mi Espíritu lo he apartado de él. ¿Por qué lo apartaste? Porque fue desobediente. La desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado. Y se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, dice. Y cuando se aparta el Espíritu de Dios de Saúl, dice que vinieron demonios a Saúl. Y dice que lo atormentaban a Saúl los demonios. Porque Dios da oportunidad
pero también esa oportunidad se puede terminar. El Espíritu Santo, con esto termino, crea en el creyente el espíritu de adopción. Dios nos ha adoptado hijos suyos. San Juan 1:13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron de dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Somos una nueva creación de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa se acabó y nació una naturaleza divina. Nos santificó, el Espíritu nos santificó, nos apartó. El Espíritu Santo nos apartó, nos reveló al Padre, nos reveló al Hijo, nos reveló al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? San Juan, rapidito, no lo busques. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que recuerda todo, el que nos habla del Padre, el que nos habla de lo que Cristo hizo, es el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Dios. San Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mi alma alaba al Señor, porque el Espíritu está con nosotros. El que convence es el Espíritu de Dios. Si hay un espíritu de verdad, también un espíritu de mentira, padre de mentira, el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Pero el Espíritu de verdad viene para restaurar, para regenerar, para cambiar, para transformar, para empoderar a su iglesia. Comunidad Cristiana Rey de Reyes, hay que decirle: Espíritu de Dios, ven y empodérate, cambia, restaura, convence de pecado, de justicia, de juicio. Ponte de pie.